Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi. Geppetto, un humilde carpintero italiano, encuentra un trozo de madera especial y decide tallar con él un muñeco para que le haga compañía. Cuando termina de esculpirlo, la marioneta, llamada Pinocho, cobra vida milagrosamente, que en realidad le otorga la vida el hada azul durante la noche después que fue fabricado. Aunque Geppetto lo trata con amor y cuidado, Pinocho resulta ser testarudo, desobediente e impulsivo, que constantemente cae en problemas debido a su falta de juicio. Desde el principio, Pinocho ignora los consejos de quienes quieren ayudarlo, como el grillo parlante, que intenta guiarlo por el buen camino, advirtiendo sobre los peligros de ser desobediente. Pinocho, impulsado por su ingenuidad y deseos egoístas, abandona la escuela y persigue aventuras irresponsables, como asistir al teatro de marionetas en vez de ir a la escuela. Tras ser capturado por Mangiafuoco el titiritero, y casi quemado en una fogata para cocinar la cena, Pinocho conmueve al titiritero con su llanto y su amor por Geppetto. Mangiafuoco, conmovido, lo deja ir y hasta le da 5 monedas de oro para que se las lleve a su padre, como muestra de bondad. Es justo después de recibir esas monedas que Pinocho se cruza con el zorro y el gato, quienes lo engañan prometiéndole multiplicar su dinero si lo entierra en el campo de los milagros. Pinocho, ilusionado con la idea de hacerse rico sin esfuerzo, cae en la trampa. A pesar de las advertencias de quienes se preocupaban por él, se deja guiar por estos falsos amigos y lo llevan al campo de los milagros. Pinocho sigue sus indicaciones, pero termina siendo robado y abandonado. Cuando Pinocho está colgado de un árbol, el hada azul aparece misteriosamente en una casa del bosque, con el corazón compasivo. Ella envía a un perro para rescatarlo y lo cuida durante varios días mientras se recupera. En este encuentro, el hada azul se presenta como una figura materna, sabia y mágica. Ella intenta enseñarle la importancia de decir la verdad. Este encuentro es fundamental, porque marca el comienzo del proceso de redención y maduración de Pinocho. El hada azul será su guía espiritual a lo largo de toda la historia. Pinocho se encuentra frente al hada azul, intentando ocultar sus errores. Miente una y otra vez para evitar castigos, pero algo insólito ocurre: su nariz comienza a alargarse grotescamente. Cada mentira la hace crecer más, hasta parecer una rama torcida de árbol. Este momento no solo es impactante visualmente, sino que transmite una verdad universal: las mentiras no solo se notan, se agrandan solas con el tiempo. El hada azul, con mirada serena pero firme, le dice: las mentiras, Pinocho, se reconocen enseguida. Hay 2 tipos de ellas, las que tienen patas cortas y las que tienen la nariz larga. Este castigo no es físico, sino moral y simbólico. La conciencia traiciona al mentiroso. Un mensaje que resuena aún hoy, tarde o temprano, todo se sabe. Pero en esta ocasión, al ver el daño causado por su mentira y su inocencia, Pinocho se derrumba. Arrepentido, pide perdón y promete cambiar. Esta serie de eventos marca un punto de quiebre. Ya no es solo un muñeco travieso, sino un ser que empieza a entender el valor de la honestidad, la prudencia y el trabajo. Después de ser curado por el hada azul, Pinocho promete estudiar y portarse bien. Incluso comienza a ir a la escuela. Más adelante, Pinocho vuelve a encontrarse con el zorro y el gato, ahora visiblemente más arruinados. Aún así, tratan de engañarlo otra vez, pero esta vez él no cae en la trampa. Es una muestra de su evolución, está empezando a aprender. Después de algunas buenas decisiones, Pinocho vuelve a flaquear cuando un nuevo amigo, Lucignolo, o el cochino en algunas versiones, lo convence de ir a la Tierra de los Juegos, un lugar sin reglas donde los niños se divierten todo el día. Allí, después de días de juegos sin educación ni deberes, Pinocho se transforma en un burro, como castigo mágico por su holgazanería y desobediencia. Esta parte es una de las más oscuras y poderosas del cuento. Ya no es solo una historia de travesuras, es una crítica dura a la pereza, la evasión de responsabilidad y la pérdida de humanidad.
El descenso y la redención final de Pinocho. Tras caer en la trampa de la tierra de los juegos, Pinocho despierta una mañana con orejas largas, pezuñas y un rebuzno en lugar de voz. Ha sido transformado en un burro. Junto a él, otros niños también han sido condenados por su pereza y desobediencia. Lo que parecía diversión eterna se convierte en una pesadilla. Vendido a un circo, Pinocho es obligado a actuar entre latigazos y burlas. Su cuerpo sufre, su espíritu se quiebra. Un día, durante un espectáculo, se lesiona la pierna. Ya inútil para el dueño del circo, lo tiran al mar como si fuera basura. Pero el destino aún no ha terminado con él. En el agua, los peces devoran su cuerpo de burro, y lo que queda es el viejo Pinocho de madera. Milagrosamente, sobrevive. El gran encuentro, el pez gigante Geppetto nadando hacia tierra firme, es tragado por un gigantesco pez, una criatura monstruosa que habita las profundidades del mar. En su estómago oscuro y húmedo, Pinocho encuentra a alguien que creía perdido para siempre, su padre, Geppetto. Geppetto, en su intento por buscar a Pinocho, había sido tragado tiempo atrás. El reencuentro es emotivo y lleno de arrepentimiento. Ahora Pinocho no piensa en sí mismo, sino en salvar a su padre. Juntos, y con valentía, escapan del estómago del monstruo, nadando hacia la costa. Este acto de coraje, amor y sacrificio marca la transformación interior de Pinocho. El despertar de la humanidad ya en tierra firme, Pinocho trabaja incansablemente para cuidar a Geppetto. Se aleja de la pereza, de las malas compañías, y finalmente se comporta como un hijo noble y responsable. Cada esfuerzo, cada noche sin dormir, cada acto honesto, es una prueba de su crecimiento. Una mañana, al despertar, ya no es un muñeco de madera. Es un niño de verdad. Con carne, hueso, y alma. En la habitación, el viejo cuerpo de madera descansa sobre una silla. Ya no lo necesita. Ahora tiene algo que solo se gana con esfuerzo. Amor y verdad, la humanidad. Pinocho aprende a ser valiente, trabajador y honesto. Gracias a su transformación moral, la Hada Azul lo recompensa convirtiéndolo en un niño humano. La enseñanza del relato tiene un tono oscuro y moralizante, lleno de momentos dramáticos que muestran las consecuencias de las malas decisiones. Collodi escribe con un estilo que combina humor, ironía y crudeza, reflejando los desafíos de la vida y la importancia de aprender de los errores. Aunque el cuento es una obra infantil, su profundidad moral lo convierte en una lectura valiosa para todas las edades. El cuento transmite valores esenciales como la importancia de la honestidad, la obediencia, el trabajo duro y la responsabilidad. A través de los errores de Pinocho, se destaca que las malas decisiones tienen consecuencias y que el crecimiento personal requiere esfuerzo y sacrificio. La historia del autor. Carlo Collodi, 1826-1890, fue un escritor italiano que comenzó su carrera como periodista y humorista. Publicó Le avventure di Pinocchio en 1881 como una serie por entregas en un periódico infantil. Aunque el cuento tenía un final triste, su autor lo modificó a un final feliz, en base a la aceptación que tuvo el cuento. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas y si quieres coméntame qué cuento o historia quieres que realicemos. Muchas gracias.